Buenas amigas del taller de modistería y patronaje de la Casa de Cultura de Cincé. Hoy quiero recordarles lo visto durante este mes para que tengamos una breve reseña y recordemos y tengamos pendiente algunos trucos y algunos tips para el corte y la confección de una blusa. Vamos a iniciar con el patronaje trasero de blusa. Las medidas básicas, ¿cuáles son? Las de contorno, de busto, de cintura, de cadera, el ancho de espalda, la altura de sisa o altura de busto y el ancho o separación de busto. Iniciamos por tomar en cuenta la parte superior de nuestra tela o de nuestro patronaje, en este caso el papel. Hacemos el corte a partir del borde hacia el interior del papel. Tomando la medida como referencia de ancho de espalda, marcamos desde el punto A al punto B el ancho de la espalda, pero dividido en dos. Si tenemos un ancho de 36, sabemos entonces que el ancho de espalda es de 18. Vamos a hacer énfasis en que los patrones los vamos a hacer sin pestañas. Cuando vayamos a pasar a la tela podemos utilizar las pestañas. Hacemos entonces la marcación del ancho de espalda y también hacemos la marcación del ancho del escote, que en este caso voy a utilizar un ancho para talla S o talla media, también puede utilizarse, de 8 centímetros, que fue lo que utilizamos aquí en este patronaje que ya está hecho y que estoy abreviando al explicar. Tomado como punto de referencia la parte de arriba del papel, marcamos hacia abajo 4 centímetros en el punto donde nos queda el ancho de espalda para marcar la caída del hombro. A partir de la caída del hombro hacia abajo en forma vertical medimos la sisa. ¿Cuánto es la sisa? La sisa es exactamente el ancho de espalda más 2 centímetros. Medimos hacia abajo, en este caso serían 18 más 2, 20 centímetros. Hacemos el trazado vertical de la sisa para marcarlo. Pero también hacemos referencia aquí al ancho y el contorno del busto. A partir de este punto vamos a utilizar hacia acá la prolongación horizontal para marcar el contorno de busto. El contorno de busto lo dividimos entre 4. Es una regla básica que los contornos que van alrededor de nuestro cuerpo se dividen entre 4. A partir de aquí hacemos la medición y marcamos. Trazamos la línea porque más adelante vamos a utilizar esa línea como referencia para la pinza. Procedemos entonces a medir hacia abajo a partir de la parte alta de nuestro molde, que ya debe estar marcado, hacia abajo la medida del talle. En este caso el talle trasero, hacemos la marcación y utilizamos la regla para hacer la marcación de la cintura. Aquí donde tenemos la marcación del talle vamos a proceder a marcar la cintura y colocar el contorno de cintura. Nuevamente dividimos entre 4. Marcamos y seguimos aquí. Más adelante, dependiendo del largo que queramos, vamos a tomar la altura de cadera. Esta es una altura de cadera pequeña, la marcamos de acuerdo a la altura de cadera que va desde la cintura hasta la parte prominente de la cadera. Ahí en ese lugar además medimos el contorno de cadera y hacemos el trazado a partir del borde del molde hacia el interior. También, igual que las anteriores, los contornos se dividen entre 4. Procediendo ya a hacer las marcaciones, vamos a tener de referencia que vamos a hacer moldes con pinza. Para hacer los moldes con pinza debemos tener en cuenta que en el contorno de cintura vamos a aumentar 3 centímetros. Esos 3 centímetros los vamos a marcar en donde va la pinza. ¿Dónde va la pinza? ¿En qué momento vamos a marcar la pinza? La pinza va en el lugar donde se va a marcar el ancho o la separación de busto. Recordemos que la separación de busto nos va a indicar dónde queda ubicada la pinza, tanto para adelante como para atrás. Pero atrás no vamos a tener en cuenta la altura de busto, sino la referencia que nos dio la sisa. Ahí vamos a marcar la pinza trasera. Entonces marcamos entonces, si la separación de busto es 11, marcamos
hacia acá el 11. ¿Por qué 11? Porque la separación entre un punto y otro en nuestro busto es de 22 dividido en 2, nos da 11. Hacemos las marcaciones en el contorno de busto, en el contorno de cintura y en el contorno de cadera. En el contorno de cintura marcamos los 3 centímetros, 1,5 hacia allá y 1,5 hacia acá. Marcamos exactamente 3 centímetros. Miren, verificamos aquí los 3 y procedemos a trazar la pinza a partir de los puntos que hacen la separación de pinza y la marcación que hicimos antes, donde estaba el 11 aquí y 11 acá. Habiendo terminado esto, procedemos entonces ya a cortar el molde de la parte trasera. Procedemos entonces a hacer el molde de la parte delantera. Si ustedes ven, es semejante, pero hay algunas diferencias que son las de las que vamos a hablar. La primera diferencia, en la caída del hombro, vamos a marcar tal cual, utilizamos el trasero de referencia, vamos a marcar tal cual como hace el delantero y el trasero son exactamente iguales. En la sisa, nuestra sisa se marca igual que la anterior, pero en la parte media de la medida de altura de sisa vamos a marcar 1 centímetro. Ese centímetro marcamos hacia adentro, corremos hacia adentro para hacer la curva de sisa y sacarle un poquito más de reboque a la sisa para que en la blusa no nos quede aquí con un defecto, con unos buchecitos, porque aquí somos menos anchos que en la espalda. El talle delantero es levemente diferente al trasero, porque la protuberancia de nuestro busto nos hace que el talle sea un poquito más largo. Utilizando pinzas laterales, en este caso, vamos a marcar la diferencia y procedemos a hacer la pinza. De lo contrario, es exactamente igual tomar la referencia de medidas del contorno de cintura y de cadera, igual que la parte trasera. El escote varía de acuerdo a la moda que querramos. Puede ser un escote básico, un escote en B. Voy a marcarle, voy a trazarle, puede ser el B. Para el escote en B debemos tener medidas referenciales según de acuerdo al molde que vayamos a hacer. No es una recta completamente para hacer un B. Yo lo hago a trazo de pulso, pero ustedes pueden hacerlo con las reglas básicas que ya deben tener. Pues en el otro caso puede ser un escote cuadrado, que también abre un poquito, y vemos el escote cuadrado. O sea, todo depende de la muda que vayamos a hacer. Si es camisera la blusa, el escote debe subirse un poquito más para que el cuello no nos quede demasiado grande y demasiado abierto. Teniendo en cuenta ya esto, echamos a un lado y hacemos el molde de la manga. Encontramos diversas maneras de cortar la manga. Vamos a hacer la sobremedida y la sobremedida vamos a utilizar el ancho de brazo aquí y el ancho de brazo a donde quiera llegar el puño de la manga. Igual esta manga nos queda al codo según el molde que tenemos. Para hacer la sisa, la altura de la sisa, utilizamos entonces la sisa que tenemos aquí. Vamos a hacer esto y la dividimos aquí. Miren la parte delantera, vamos a utilizarla de esta manera y le agregamos 3 centímetros. Eso nos da el ancho de aquí, que es el ancho que vamos a utilizar aquí. Para hacer la copa, hay una regla en la modistería que debemos, la copa, primero voy a decirles qué es la copa. La copa es la medida esta que llevamos de aquí hacia arriba. Esta es la altura de copa. Ahí utilizamos la altura de copa. Hay una regla básica que es, vamos a utilizar el busto dividido en 6. Y hacemos la copa. O de lo contrario, vamos a utilizar la copa de acuerdo al libre albedrío, porque en estos momentos hacemos frunces, hacemos pliegues en una copa alta. Ahora, para hacer la figura de la copa que llevamos aquí,
vamos a utilizar, voy a irme hacia el otro lado para que puedan ver, apreciar. Habríamos hecho una recta. Si se dan cuenta que la recta sube y baja. Para hacer una semi-S. En este caso se ve al revés. Para hacer esto. ¿Qué hacemos aquí? A partir de los 2 centímetros vamos a empezar a bajar. Cuando lleguemos a la mitad, ya hemos bajado 1 centímetro hasta llegar al extremo de la manga. Procediendo a eso, aquí vamos a encontrar una semi-S de este lado, miren, que nos va a llegar en la prolongación, o en lo contrario, voy a cortar esta manga. Si queremos una manga de copa súper alta con pliegues, vamos a hacer una copa mucho más abajo. Esta copa nos va a dar unos pliegues aquí y con eso hacemos la manga embuchada. Hay diferentes, a partir de aquí, de este molde básico, en próximas clases vamos a hacer diferentes tipos de mangas. Pero antes de hacer las mangas y hacer este tipo de mangas, vamos a elaborar ya en nuestra próxima clase cómo armar una blusa básica. Y para entonces vamos a utilizar ya las telas que estamos ya proyectando para trabajar y mostrar entonces evidencias de que ustedes sí van a poder hacerlo ya en tela. Nos vemos entonces en la próxima clase.